Muy buenas tardes, amigos y amigas. Es muy grato tenerlos nuevamente aquí junto a nosotros. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados y vamos a acompañarlos durante una hora para poder hacer una entrevista que les genere mucho valor a ustedes y a mí con el abogado Andrés Santos, que es presidente de Firmes. Firmes es el Frente Integral para la Regeneración Metapolítica del Estado y la Sociedad. Le vamos a pedir a André, en el momento que llegue, que nos explique un poco más del objetivo de Firmes, que en este momento va a ser conversar sobre un tema relacionado a un dictamen de la Corte Constitucional en relación a una acción de protección que presentó la familia de un menor de edad en relación a que querían cambiar el nombre y el género de la cédula de su hijo. El registro civil negó esa solicitud porque la ley dice que solo se pueden hacer esos cambios a partir de la mayoría de edad en el Ecuador, es decir, a partir de los 18 años, y la familia del menor presentó una acción de protección. La jueza que conocía el caso tuvo dudas sobre si esa norma era constitucional o no, y entonces hizo una consulta a la Corte Constitucional, que es un mecanismo normal cuando un juez cree que una ley puede infringir la Constitución, y la Corte Constitucional finalmente se pronuncia sobre este caso. Y en ese sentido, pues habría que investigar o analizar junto con nuestro invitado de hoy, el abogado Andrés Santos, presidente de Firmes, si es constitucional exigir que una persona que no tenga 18 años pueda cambiar el dato de género de la cédula, incluso si es un adolescente con el apoyo familiar y la madurez suficiente. Es decir, si la Corte Constitucional tiene la capacidad, además de interpretar la Constitución, de legislar adicionalmente. Y de allí podemos partir de un análisis que abarca muchos temas del siglo XXI, es decir, desde mi punto de vista, que siempre ha sido liberal, y tomando en consideración que, por ejemplo, yo creo que la homosexualidad ha estado siempre en la historia, ya en el siglo XXI empiezan a haber ciertas modificaciones a esos asuntos, y esas modificaciones vienen en relación a temas que trascienden la homosexualidad, sino que también van con los temas de transgénero y en general todo lo que defienden los movimientos LGTBI+, y que en algunos casos implica cambios de sexo ya con cirugías, que eso pues obviamente no ocurría en los siglos anteriores de la historia de la humanidad, y además un impacto súper importante a través de las redes sociales. Ese mecanismo, ese medio de comunicación hace que todas estas ideas se difundan en tiempo real, lo cual tampoco ocurría hasta principios del siglo XXI en la humanidad, y eso ha causado que muchas personas empiecen a confundirse y también empiecen en algunos casos a tener problemas psicológicos, generalmente especialmente en el tema en cuanto a las mujeres, porque les genera mucha ansiedad poder ver otras personas que con filtros aparecen mucho más guapas de lo que realmente son, o de personas que se muestran viajando o teniendo unos niveles de lujo que realmente pocos tenemos acceso, y eso nos hace cuestionarnos muchas cosas. ¿Estamos por el camino correcto? ¿Estamos haciendo la cantidad de dinero suficiente? ¿Por qué nosotros no estamos en esos viajes? Y así cosas por el estilo
que de alguna manera han hecho que cambien las condiciones en las que nos desenvolvemos dentro de la sociedad y que también nos obligan a hacer un análisis sobre las reglas que debemos de tener. Los millennials, por ejemplo, de alguna manera se salvaron de esto de aquí porque no tuvieron durante su adolescencia los teléfonos, pero la generación que viene después de los millennials ya tuvieron teléfonos desde la adolescencia, y cada vez las generaciones, desde que se inventaron las redes sociales, los niños han jugado menos en los parques, han compartido menos con otros niños, no han tenido esa interacción humana que es súper importante, que nos lleva a aceptar el éxito, el fracaso, la exclusión o la inclusión, y todo se ha manejado a través de las redes sociales, acompañado además de a veces por también los cambios que se han producido en la sociedad, en los cuales vamos mucho más rápido. Los padres le hemos entregado teléfonos o tablets o algún elemento de tecnología para que esos niños se diviertan a través de estos mecanismos tecnológicos y no haya tanta interacción humana. En países, por ejemplo, como que están en Europa del Norte, digamos Finlandia, por ejemplo, los niños salen mucho es decir, salen la mayor cantidad del tiempo a interactuar, y sin embargo también esos niños, a pesar de que podría ser uno de los niños más educados del mundo de acuerdo a los análisis técnicos en relación a ese tema, sin embargo esos niños también cuando salen a jugar han notado los mayores que también se conectan a las redes, es decir, se sientan y en lugar de interactuar con los otros niños, se sientan a ver su teléfono celular, seguramente las redes sociales o cualquier juego o app que también existen y que cada vez además captan más nuestra atención porque cada vez son mejores y cada vez parecen más a la realidad. Así es que eso hace que muchas cosas, ideas buenas, ideas malas, se difundan con tanta rapidez en la sociedad que además nos obliga a hacer estos análisis de evaluación que son importantes en este momento. Y desde ese punto de vista, pues le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el abogado Andrés Santos, presidente de Firmes. Bienvenido, le agradecemos su presencia y quería consultarte para iniciar la entrevista qué significa Firmes, cuál es el objetivo de esa organización. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí, para mí es un honor. Saludos a todos los que nos están escuchando. Mira, Firmes, ¿qué es? El acrónimo es un poquito extenso, es Frente Integral para la Regeneración Metapolítica del Estado y de la Sociedad. Es un poquito extenso, por eso siempre le decimos es firme nomás. Es un movimiento en defensa de ¿qué? De los valores de la familia, de los valores de la propiedad privada, de la libre empresa, los valores también de la soberanía del Estado y de la restauración de lo que le hace falta al país, del orden. Ustedes han visto cada vez que un juez libera a un delincuente peligroso. Nosotros somos enemigos acérrimos de las leyes pro delincuentes, de la ideología woke, de la ideología de género que quieren imponer en los menores de edad a través de organizaciones supranacionales o en nuestro país, la Corte Constitucional, ¿no? Y para dejar el contexto más claro, al final es un movimiento que tiene alguna relación con más allá de esos objetivos que acabas de mencionar, con alguna religión, con alguna otra cosa que vaya más allá de lo que tú has mencionado. Lo metapolítico, justamente, ¿no? Esa palabra. Mira, te comento, ¿no? Los organizadores de Firmes, naturalmente, somos personas educadas con valores católicos, nos inspiramos mucho en la doctrina social de la Iglesia, sobre todo, pero no es un movimiento confesional tampoco, no es que en nuestro partido también hay, digamos, personas de otra religión, otras creencias, inclusive agnósticos, ¿no? Porque no se necesita en los tiempos de hoy, por ejemplo,
creer en una determinada confesión para tener sentido común. Por ejemplo, este último fallo de la Corte Constitucional que permite a menores de 12 años cambiarse de género en la cédula, ha generado un rechazo total, casi total de la población ecuatoriana. Personas que son inclusive ateas, agnósticas, también se oponen. Porque yo digo, no necesitas estar de una religión para tener sentido común. Entonces, ese es nuestro movimiento, es un movimiento abierto, por supuesto. El único requisito es participar de estos valores, la defensa de la familia, de los niños, el verdadero y auténtico progreso civilizatorio. Defendemos un modelo de civilización, sobre todo. Que eso yo creo que le hace falta mucho a nuestros políticos. Ellos no defienden civilización, si te das cuenta. Ellos defienden objetivos cortoplacistas. No, ya, vamos a reducir esta brecha, este porcentaje. Solo ven el ser humano como números, pero no ven al ser humano como un ente espiritual. Entonces, ese concepto, civilización, que ahora está en boga nuevamente en Europa, la defensa civilizatoria, en Estados Unidos también, yo creo que tenemos que empezar a defenderlo. Hey, hay una civilización de valores cristianos que se están perdiendo, por favor. El propio tiempo en hogares, como lamentablemente los menores de edad están perdiendo su vida en estos aparatos, en redes sociales, y ya hasta el primer mundo están tomando medidas al respecto, porque se está perdiendo la vida humana, se está haciendo cada vez más robotizada, artificial, mecanizada, y el tema es, hey, tenemos que ir contracorrientes, tenemos que resistir frente a eso, y tenemos que dar alternativas a la población. Entonces, básicamente es esa nuestro norte, ¿no? Me parece súper interesante porque de alguna manera hay una civilización que defender. Yo siempre he sido súper liberal, pero esto me llama la atención y de nuevo un poco de contexto sobre lo que acabas de mencionar. Aparentemente, en este caso, lo que ha ocurrido es que un menor de edad quiso cambiar su género en la cédula. El registro civil dijo que no se podía, me imagino basado en alguna normativa legal. A posteriori, entonces los padres del menor fueron a una jueza, la jueza dijo que no había ningún sustento, pero que igual iba a consultar a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional interpreta ¿qué cosa? Ya, este caso, exactamente como tú lo indicas, un menor, sobre todo sus padres, hicieron una acción de protección al registro civil. Esto llegó a una jueza en Pichincha y ella hace una consulta de norma a la Corte Constitucional. Dice, mire, nuestro artículo 94 de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles nos dice que tú solo te puedes cambiar de género a partir de los 18 años, por una sola vez en la vida, ¿no? Esto tiene una razón de ser, justamente para que no ocurra una confusión total, ¿no? Hoy quiero ser género femenino, mañana me arrepiento, soy masculino, pasado mañana ahora quiero ser terian. Recordemos que hay teorías que dicen que son 58 géneros que existen, ¿no? Y en nuestro país ya existe un problema en el tema de cambio de sexo. El alcalde de Pujilí, que está preso por corrupto, por una investigación de peculado. ¿Y dónde está? En la cárcel de mujeres, ¿no? Fíjate que hasta las organizaciones LGBT reclamaron, ¿eh? Claro, porque al final era una jugada, sí, una jugada técnico-jurídica para poder ir a la cárcel de mujeres y no a la de hombres. Correcto. Y siendo hombre. Exacto, porque la Corte Constitucional, ¿qué dijo? Solo con la autodeterminación tuya, con la mera declaración subjetiva, tú te puedes cambiar de sexo, de género. En otros países sí piden, hay un examen psicológico, la Corte Constitucional dijo, no, eso es inconstitucional. Si tú subjetivamente quieres tomar esa decisión, lo puedes hacer. Entonces, esa es la discusión que hay, ¿no? Porque claro, uno ya cumple 18 años, ya cada ser humano sabrá qué hace con su libertad y también asumirá las consecuencias al respecto, ¿no? Pero también tenemos que ver una situación filosófica. A ver, un punto de vista subjetivo no puede alterar una realidad material objetiva de orden público. Y eso es un principio, o sea, es verdad, yo creo mucho en la libertad, en los valores de la libertad como tal, ¿no? Pero esa libertad individual, o sea, no puede imponerse de manera cultural a un tema de inscripción de registros públicos del Estado. O sea, es ahí donde viene y sobre todo que te traten así, y ahí es donde vamos. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de esta decisión de la Corte Constitucional? Porque es verdad, a ver, unas personas me dicen, bueno, André, ¿y a ti en qué te afecta que un menor de 13 años de edad, 12 años de edad, se cambie su género en la cédula si solo es un papelito? ¿Sabes por qué? A ver, porque aquí no solo es el menor, ¿qué va a pasar con el sistema educativo?
las sentencias de la Corte hay que interpretarlas siempre de manera integral. Una interpretación, por ejemplo, ¿cuál fue la sentencia antecesora de esta, ¿no? Esta sentencia es la 424-CN26, pero la anterior sentencia, la antecesora, ¿cuál es? Es el caso Salinas. ¿Qué pasó en el caso Salinas? La Corte Constitucional castigó, sancionó a un colegio porque este colegio no permitió que un niño entre al baño de las mujeres. Un niño que sus progenitores, sus presuntos progenitores, porque no se conoce nada de la identidad de estos señores, son extranjeros, que sus presuntos progenitores lo obligaban a vestirse de mujer, lo maquillaban como mujer a un niño de 5 años, Giovanni, 5 años, lo maquillaban de mujer a los 5 años de edad y lo obligaban a ir al baño de las mujeres. ¿Por qué digo lo obligaban? ¿Quién a los 5 años tiene autodeterminación de género? Ya estamos hablando ya de temas delirantes. Esto puede, no solo choca el sentido común, esto para mí bordea la barrera del delito. Pero en fin, esto la Corte dijo, no, los padres tienen razón. Un niño a partir de esa edad ya puede tener una autonomía progresiva y puede autodefinirse su género. Y si el niño dice hoy que quiere sentirse niña, pues puede entrar al baño de mujeres. Y si el niño dice hoy... En perjuicio de las niñas que sí se sienten niñas en el baño de mujeres. Correcto, Giovanni. Entonces, digo, a ver, toda filosofía, porque estos jueces son parte de una filosofía, para mí radical y para algunos desquiciada, de que la autopercepción subjetiva no tiene límites y se tiene que imponer a un marco objetivo, que es el marco republicano, que es unas reglas de cancha que nosotros tenemos para entendernos, justamente, para no caer en conflictos. Porque ahí está, si te das cuenta. Ahí se vulneran los derechos de las otras personas. De las otras personas. Tú tienes este antecedente. Ahora, ¿qué va a pasar si un menor, ya con una autoafirmación de género inscrito en el registro civil, reforzado, ahora quiere entrar al baño de las mujeres? Pues, ¿eh? Un joven, 15 años, transgénero. Si alguien me está escuchando y es padre de familia, ¿ustedes están listos para que un joven entre al baño de sus hijas en el colegio? Porque eso es lo que va a pasar. ¿Y qué pasa si el colegio se opone? Ya no puede por la sentencia caso Salinas. Y peor va a poner resistencia con esta nueva sentencia. Segunda consecuencia, sistema de salud. ¿Qué pasa donde ya el joven quiere ingresar a un tratamiento de hormonización o bloqueadores puberales o inclusive amputación de genitales para el cambio de sexo, vaginoplastia, mastectomía, por ejemplo? Alguien me dice, no, eso no está permitido. Al revés, no está prohibido. Díganme una ley en el Ecuador que prohíbe ese procedimiento. No existe, por eso ya se está discutiendo la necesidad de prohibir esto. En el caso Amada es un caso, señores, que la Corte Constitucional lo tiene en este momento en revisión de proyecto de sentencia en el Pleno. Es decir, ya está listo para sentenciar. O sea, este es el que estamos conversando en este momento, del niño que se quiso inscribir en el registro civil. Sí, no, este es otro nuevo. Otro nuevo. Nuevo, exactamente. Ya, o sea, la interpretación de ese caso que yo acabo de mencionar, ese ya está. Eso ya está, eso ya está plasmado. Vigente, ya. El caso Amada es cambio de sexo, en cambio. Perdón, cambio de sexo en el registro civil. Este es cambio de género, que es subjetivo. Este, en cambio, es una transformación del sexo. El niño dice, no, ahora quiero ponerme sexo femenino. Un niño de 9 años... que sus padres le inyectaron bloqueadores de pubertad, una serie de químicos en el cuerpo para impedir que él sea hombre, en otras palabras, para que desarrolle como sexo masculino y retrasarle la pubertad. Y estos mismos padres lo llevaron a la Corte para que se demande su derecho a ser transgénero. Bueno, transexual sería la palabra, porque es sexo ya. Imagínate, con este antecedente, que ya existen estos químicos, todos estos procedimientos de reafirmación de género o mal llamado cambio de sexo también que se le dice, todas estas consecuencias empiezan a expandirse en nuestro país y empiezan a afectar lo que es un orden público, que son reglas trazadas dentro de una república precisamente para respetar los derechos de cada uno. Pero cuando se trata de menores, yo creo que el Estado sí tiene que tener unas salvaguardias para que no cometan decisiones irreversibles que después se van a arrepentir. Fíjate que ya también llegó a la Corte Constitucional el caso de una chica que se cambió de género a los 18 años y dice, lo hice por moda, estoy arrepentida, ahora no puedo tener una familia normal, ahora no puedo tampoco, recuerda que en el Ecuador no se permite
lo que es la filiación en personas del mismo sexo. Hay para casos de artificial, ¿cómo es? De inseminación artificial, la Corte ya se ha pronunciado. Pero de ahí tú no puedes adoptar, tú tienes limitaciones en el registro civil. Y esa pobre chica que ya quiere tener una vida según su sexo biológico, está en una encrucijada. Y la ley no te permite revertir esa decisión, porque es solo una vez que te puedes cambiar de género. Claro, y conversando sobre biología, es decir, de hecho está demostrado que el cerebro humano no se termina de desarrollar hasta algunos años después de haber cumplido los 18 años. Entonces, estás en proceso incluso a los 18 años, y lo que tú mencionabas en una entrevista que vi hoy, mencionaba que esto de alguna manera es extraño porque no puedes votar siendo menor de 18 años. Yo como abogado no puedo atender a un menor de edad si no están los padres. Y entonces a mí me preocupa que sean los padres los que están obligando, como tú has esbozado en algunos de los casos que acabas de mencionar, que sean los padres los que están manipulando esa libertad de elegir o la naturaleza de sus propios hijos antes de los 18 años, en perjuicio de los menores de edad. Sí, por ahora, gracias a Dios, son casos aislados, son casos muy raros, pero así como existen padres que quieren cambiarle de sexo a sus hijos desde los 6, 7, 8 años, así también hay padres que quieren que sus hijos sean parte del crimen organizado, ¿no? Hay padres que los reclutan para el crimen, hay padres que los violan, hay padres que les meten droga, ¿verdad? Son casos aislados, pero existen. Y es por eso que el Estado tiene que tener normas claras para impedir aquello, ¿no? Si un padre, no sé, un mal padre obviamente, quiere que su hijo ande en actividades delictivas, lo manda a robar, eso existe aquí en la... O a pedir dinero a la calle. O a pedir dinero a la calle. Bueno, eso por último ya es común, malo, pero es común. Pero imagínate otro que lo manda a robar o a vender droga, que existe aquí en barrios marginales. ¿Qué se tiene que hacer? El Estado tiene que intervenir, hay una prohibición. Si otro padre viene y le dice, mijito, quiero que te mutiles un genital, mijito, quiero que te vistas ya como mujer, imagínate ese niñito de 5 años que lo han inducido a eso. Eso tiene que estar en fiscalía. Eso yo no entiendo por qué la fiscalía no hizo nada al respecto, pero no solo la fiscalía, la Corte Constitucional. ¿Tú sabías que en este caso, Giovanni, la Corte ni siquiera escuchó al niño en audiencia reservada? No se presentaron pericias psicológicas, peor psiquiátricas, nada, absolutamente nada. Nunca se conoció el verdadero estatus de ese niño. Ya se lo llevaron, ¿no? Estuvieron aquí solo para hacer esta... ¿A dónde se lo llevaron? A España. Eran españoles, ambos progenitores. Yo escuché de profesores de esta institución educativa en el Cantón Salinas que inclusive estos progenitores era una pareja del mismo sexo. Y es algo que ya llama la atención, no por discriminar a las parejas del mismo sexo, de ninguna manera, no, pero es por qué llegaron a Ecuador solo a hacer esa operación de activismo judicial y se fueron. ¿Eso no te recuerda quizás al caso? Y el menor también era español. Sí. O sea, todos eran españoles. Sí. ¿No te recuerda eso al caso Satia? Que una pareja de 2 mujeres inglesas vinieron a Ecuador a decir, bueno, queremos inscribir a nuestra hija. Solo vinieron a hacer eso. Queremos que sus apellidos tengan el nombre de las 2 madres. Eso no se permitía. Solo si es papá biológico y mamá biológica, pare de contar. Y con ciertas excepciones de guardianes, curadores, tutores, etc. Y ellas demandaron, llegó a la Corte Constitucional, ganaron y se fueron. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama activismo judicial. Se nota que hay un interés internacional en aplicar una agenda misteriosa en nuestro país, porque estos casos no surgen espontáneamente de la sociedad, ¿eh? Esto es una suerte de un plan de reingeniería social que nos están imponiendo a nosotros a través de una forma de fraude al sistema de justicia constitucional, a través de estos movimientos. Y como la Corte, ellos no resuelven en derecho, ellos resuelven según su interpretación de lo que es la ponderación de derechos. Ellos no es que siguen un parámetro establecido como es la justicia ordinaria, no, por favor. Ellos lo que
La Corte Constitucional siempre va a favorecer a la ideología del juez. Esa es la crítica que hace García Amado del neoconstitucionalismo, que prácticamente es la voluntad del juez, solo que bien... Es muy interesante, porque y también eso yo lo concateno con la expulsión de el académico español apellido Casado. Fernando. Que tiene relación con todas estas ideologías. Entonces a mí me suena ya un poco a confabulación de impulso de con extranjeros en territorio ecuatoriano de todas estas ideologías, incluso que han venido de España, muchas de ellas. Así es. En este momento nos vamos a un corte comercial, también a una cápsula informativa y pronto regresamos con el abogado Andrés Santos, presidente de Firmes. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados. Ya regresamos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Muy buenas tardes para aquellas personas que nos están acompañando y además a las otras que se están uniendo en nuestro programa Futuro en Acción, que nos pueden seguir a través de frecuencia modulada 96.5 FM en RTP y también nos pueden seguir en diferido en @RTP Ecuador. Estamos con el abogado Andrés Santos, presidente de Firmes. Estamos conversando en particular sobre una interpretación que hizo la Corte Constitucional ante una consulta de una jueza de un menor, porque un menor de edad se quiso cambiar de género en su cédula, en el registro civil, y esto era apoyado por la familia. El registro civil se negó a hacer ese cambio, la jueza consultó y resulta que interpretó la Corte Constitucional que la ley y dictaminó que sí se podía. Ahora, ¿cuál es abogado Andrés Santos, cuál es la objeción desde el punto de vista jurídico? Entendemos todo lo anterior que hemos conversado desde el punto de vista de que una persona menor de edad tome todas estas decisiones y que además en este caso hayan sido padres españoles y un menor español que vinieron solamente a hacer esto y se regresaron a España. ¿Cuál es la ilegalidad que se ha cometido En aquí? otras palabras, exactamente, porque hemos tratado asuntos de valores, lo que impacta a la sociedad, pero ahora vamos a decir, porque un abogado yo escuché que dijo, bueno, al fin y al cabo ya lo expidió la Corte Constitucional, hay que obedecer, decía. Yo digo, a ver, no. Aquí la Corte cometió un error que provocó una contradicción en su ejecución. ¿Qué pasó? La Corte analiza la aplicación de la ley del registro civil, que es la ley de identidad de datos civiles. Y el artículo 94, el que te prohíbe cambiarte de género antes de los 18 años, la Corte la analiza y dice, bueno, en la aplicación de este juicio constitucional, de este procedimiento de acción de protección, esta ley es inconstitucional, ¿ya? Pero ¿qué hace la Corte? La Corte, en lugar de decir, bueno, señora jueza, consultante, porque esto fue consultado por una jueza de Pichincha dentro de una acción de protección, que la jueza dijo, mire, no sé si aplicarla, y si la aplico no sé si es inconstitucional. Entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional? Dice, en todos los casos posteriores, ya, digamos, se tiene que admitir las solicitudes de cambio de género en menores de edad, pero en lugar de disponer que sea para casos judicializados, casos de acciones de protección, la Corte va de manera directa al registro civil y le dice, les doy la orden a ustedes que de aquí en adelante tengan que admitir estos casos de cambio de género en menores en dos circunstancias: consentimiento de representantes legales y un informe psicosocial. Pero eso no es lo que dice la ley. Exactamente. Y la Corte jamás declaró inconstitucional el artículo 94. Es decir, ese artículo sigue vigente.
es como el matrimonio entre un hombre y una mujer, de acuerdo a la a la Constitución, sí. Y resulta que la Corte Constitucional ahí sí hace interpretaciones extensivas. Más allá que yo diría, o sea, a ver, si se quieren casar dos personas del mismo género, está bien, pongámosle otro nombre a la institución, claro. Y está muy bien, pero no es lo que dicen las leyes. Y no es lo que dice la Constitución, en el caso, es un ejemplo extraordinario, porque ¿qué dice la Constitución del Ecuador? El matrimonio solo será entre hombre y mujer. Vino Ramiro Ávila, se inventó una teoría expansiva del bloque de constitucionalidad, en otras palabras, que dice, bueno, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica que dice que, bueno, los estados tienen que reconocer los matrimonios entre homosexuales, ¿no? Pero nuestra Constitución dice lo contrario. Y había sido aprobada hace menos de 10 años, hace 10 años exactamente. ¿Y allí no prima ese acuerdo de Costa Rica? No, de ninguna manera. A ver, nuestra Constitución dice lo siguiente, que en caso que existan instrumentos que tengan mayores derechos, es verdad, amplíen derechos que la propia Constitución, van a valer más. Pero en esa tesis, ahí viene la parte controvertida, cuando hay prohibiciones explícitas en nuestra Constitución, lo más sano que es consultar al pueblo o implementar el mecanismo de modificación constitucional que tenemos, ¿no? Que es enmienda o referéndum, etcétera. O sea, los mecanismos establecidos en ley. Pero ¿qué hizo la Corte? Dio una reinterpretación completa a lo que es la Constitución para favorecer el matrimonio igualitario. Eso fue lo discutido, ¿no? De hecho, hasta se prestan para algunos ilícitos, porque hay una acción interpretativa que se puede pedir, que es la acción de interpretación de la Constitución. Pero para esa necesita 7 votos. 7 votos, una mayoría calificada dentro del Pleno de la Corte Constitucional. El caso de matrimonio igualitario se ganó solo con 5 votos, similar a esta sentencia de cambio de género en menores. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es el problema? Por un lado, el registro civil, para todos los casos aquí en adelante, dice, bueno, la Corte me dice que tengo que admitir estos casos de cambio de género en menores y solo me pone 2 requisitos. Pero no me da todo un manual que yo tengo que tener de ponderación, cómo voy a hacer las pericias de los informes psicosociales, ¿será eso suficiente también porque tengo que salvaguardar los derechos también del menor? ¿Cómo puedo tener constancia de su discernimiento? ¿Cómo puedo tener constancia de su autonomía de voluntad, su madurez? Y por otro lado, ¿qué pasa si uno de los padres no está de acuerdo? ¿Se va a judicializar este tema? Porque igual soy responsable. La LOCEP, ¿qué te dice? Si tú niegas injustificadamente un trámite, es causal de sumario. Entonces, y ahí viene la teoría que hemos estado impulsando desde el movimiento Firmes. El jefe de Estado, el presidente Daniel Noboa, tiene que declarar esta sentencia como inejecutable. En otras palabras, no acatarle. Es decir, esto presenta problemas no solo morales, sino también problemas de contradicciones jurídicas en su aplicación. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con el estado civil de las personas y la regulación de ese derecho tiene reserva de ley. Es decir, tú necesitas una ley para hacerlo, pero no hay la ley. Porque el artículo 94 te dice lo contrario, y el artículo 94 no ha sido declarado inconstitucional, sigue plenamente vigente. Y ahí comienza una contradicción total. Es la tesis de inejecutabilidad que nosotros estamos impulsando. Ya la Asamblea Nacional, el día de ayer, con la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jacome, ya aperturó el proceso de seguimiento y evaluación de la ley de datos civiles para poder dilucidar qué contradicciones existen entre la sentencia y esta ley, para que a la final la Asamblea, que es la única que puede legislar, porque ojo, lo que ha hecho la Corte de cierta manera es una legislación, porque esto solo puede ser a través de una ley. Una cosa es que la Corte haya dicho, ok, para este caso concreto, ya, señores jueces, ustedes tienen que aplicar esta norma, concreto y análogos, ¿ya? Eso está muy bien. No es que está bien, eso es parte de Montecristi, ¿de acuerdo? De la Constitución de Montecristi, pero muy distinto es que la Corte ya ponga una norma perenne, una norma ya permanente para que el registro civil deba proceder. Eso no lo ha hecho. Y ahí es cuando vienen los votos salvados. De 9 jueces de este tribunal, 4 se opusieron a esta sentencia. Y 2 en particular, Terán y Alí Lozada, que es uno de los mayores partidarios de esta línea progresista, dijo, miren, yo sí estoy de acuerdo con el fondo, sin embargo, no estoy de acuerdo con la remediación que ustedes han dado.
No estoy de acuerdo con la solución que ustedes han dado, porque la Corte no puede legislar, dicen su voto salvado. No puede. Y tampoco no puede hacer activismo judicial injustificado. Literalmente así lo dice. Es decir, un propio juez con esta misma ideología calificó a este fallo como un activismo judicial injustificado, porque la Corte no puede cometer estos errores. Y esto es preocupante, porque la Corte ya está tomando medidas que se extralimita de sus funciones y ya nos hace parecer que tiene un modelo más totalitario, impositivo. Algunos hablan de dictadura de toga. Claro, la Corte no puede legislar basándonos en ese principio. La legislación, es decir, todo vínculo que mande, prohíbe o permite a todos los ecuatorianos, solo puede estar legitimado por el voto popular, por una delegación directa de los votantes, es decir, del ecuatoriano a sus representantes. Esos son los únicos. Es el pueblo que tiene la legitimidad para emanar leyes a través de sus representantes al Parlamento, no un tribunal que, por favor, la gente ni los conoce, nadie ha votado, ellos no tienen la legitimidad democrática. Pero ahí están las contradicciones que tiene la Constitución de Montecristi y que ahora las sentimos, ya han pasado, ¿cuánto? Ya vamos para casi 20 años que tiene esta Constitución y sentimos esas contradicciones que tiene una de las peores constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia republicana. Y bueno, el presidente tiene esta posibilidad, ¿eh? Y yo creo que la gran mayoría de la ciudadanía lo aplaudiría. Ojo, yo sé que hay personas, grupos, ¿no?, que quieren legalizar la infancia transgénero, inclusive la infancia transexual en el Ecuador, ¿no? Pero hay que pensar en lo siguiente. A ver, ustedes tienen su ideología, está bien, pero no podemos sentar un precedente en que tengamos una corte de magistrados que no han sido electos por el pueblo, que tengan poderes dictatoriales, que puedan dictar leyes. Eso no está bien. O sea, eso se aleja de la teoría republicana. La teoría republicana es lo que habíamos conversado, ¿no? La capacidad de expedir leyes solo puede estar legitimada por una delegación del voto popular, es decir, en un parlamento, no de 9 personas que, discúlpenme, son tecnócratas, son burócratas tecnócratas, elegidos a través de un mérito y oposición, una delegación. Pare de contar. Entonces, ese es el problema que está de fondo, ¿no? Claro, y lo interesante de estos casos que hemos mencionado es que ahí sí ha habido una interpretación extensiva de la Corte Constitucional cuando les ha convenido. Es decir, por ejemplo, para el tema de la seguridad, no fueron tan extensivos para ayudar a la mayoría de la ciudadanía cuya principal preocupación en este momento es la seguridad ciudadana. Y así en otros temas que han sido muy importantes para el día a día de cada uno de nosotros. Pero en este tema de aquí en concreto sí es muy importante destacar que son ciudadanos españoles con un menor español que viene. Entonces ya suena a una confabulación desde el punto de vista de armar un caso para poder lograr estos objetivos progresistas, woke o lo que sea, que son súper peligrosos, más que nada con los menores de edad que son utilizados para esto de aquí, que además un menor de 18 años, es decir, hay personas que a los 40 años todavía no saben, es decir, cuáles son sus principales intereses, dónde deberían haber trabajado, etcétera, etcétera. Peor, unos menores de edad que pueden ser sujetos a abusos como consecuencia de esta normativa que de alguna manera es irresponsable para mantener el orden social. Absolutamente, mira, y has dado en el clavo. Esto parece más bien una confabulación. ¿A quién le podría interesar imponer en el Ecuador la agenda de la infancia transexual, por ejemplo? A ver, ¿de qué? Bueno, hay algunos que hablan de intereses económicos, ¿no? Por estos procedimientos de hormonización, la industria de hormonas. Por ejemplo, salió un proceso en Argentina en el 2023, antes de mi ley, $800 millones compró el gobierno en hormonas para hormonizar menores de edad. $800 millones. ¿No será que quieren traer esta industria de las hormonas acá en el país? Así como fue la industria del aborto también en Estados Unidos, que hay más clínicas de aborto que McDonald's en el mundo, ¿eh? Es interesante, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista económico, pero también me gusta verlo desde el punto de vista geopolítico. Hay una tesis que indica que tú tienes un cóctel mortal para destruir un país, para destruir la sociedad, para debilitarlo. Tú tienes por un lado leyes pro delincuentes. Por ejemplo, tú tocaste ese tema particular ahora. ¿Cómo es posible que en materia de seguridad la Corte
en cambio, se ponga tan rígida con la Constitución. Ahí se adopta una postura que voy a cuidar la literalidad, ¿no? Entonces, lo mismo en el caso de la energía, para poder producir energía en el Ecuador. Tremendo. La energía es un recurso estratégico. Sin energía un país colapsa. Pero ahí la Corte, en cambio, se pone contrario a los intereses del país. En materia de seguridad, con la Ley Orgánica de Solidaridad, una ley muy bien hecha, de hecho, me reservo con la Ley de Integridad Pública, que si bien tenía cosas muy interesantes, sí es verdad que habían hecho un shampoo, sin duda alguna. Pero la Ley de Solidaridad, por ejemplo, que trataba sobre el conflicto armado interno. Nosotros en el Ecuador no tenemos ley ni constitución que trate sobre el conflicto armado. Todo es a punta de decreto, todo. Por lo tanto, se expone a vicios de inconstitucionalidad y reserva de ley. Pero la Corte, ¿qué hizo? Tumbar esa ley inmediatamente, lo más rápido posible. Fue expedida en julio, agosto, si no estoy mal, en octubre ya la tumbó. Como si fuera un agente de veto, como si fuera un Senado. Así funciona la Corte Constitucional. Entonces, pero hay una línea de pensamiento con todas estas cosas. Estos temas que estamos conversando tienen un hilo conductor. Absolutamente. Y es ahí viene el tema. ¿Qué pasa si tú, un país, a través de leyes pro delincuentes, es decir, leyes que favorezcan otorgar medidas alternativas a delincuentes peligrosos? Los que nos están escuchando sabían que en el Ecuador los jueces no están obligados a aplicar la prisión preventiva en ningún caso. Ni siquiera en caso, por ejemplo, que tengan a un criminal con 50 reincidencias o antecedentes en sicariato. Un prontuariado con 50 detenciones previas. El juez lo puede liberar y ese juez no puede ser sancionado. No hay un solo caso disciplinario al respecto. ¿Sabe por qué? Porque no hay la norma. No tenemos esa norma. Y eso es increíble. Colombia, Perú tienen una norma. El juez deberá aplicar las medidas de aseguramiento en casos de peligro para la víctima, peligro para la sociedad, pertenece a un grupo de terrorismo, etc. Nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Cuando se quiso hacer en febrero del 2025, el presidente de la República, Daniel Noboa, envía una consulta de vía para cambiar la Constitución, porque el artículo 77, numeral 1 y 11 de la Constitución de Montecristi, que te dice que la prisión preventiva prácticamente será para asegurar la comparecencia del procesado, del acusado del proceso. Pero no te dice que también tiene que ser, por ejemplo, con fines de seguridad nacional, con fines para evitar que la víctima muera, con fines para evitar que digamos, un peligro para la sociedad, etcétera. ¿Y por qué este cambio de género también está relacionado con el tema de la energía, la seguridad ciudadana? Sí. Para mí es parte de una agenda de desestabilización de Occidente. Para mí esto es todo lo que sean leyes prodelincuentes, leyes antidesarrollistas, porque nuestro país necesita desarrollarse en energía, leyes de la ideología woke en menores sobre todo, leyes que amparen la narcocultura. Todo este tipo de políticas públicas envenenan una sociedad, la hacen improductiva, destruyen sus defensas, es decir, ¿cuáles son las defensas de un Estado? El aparato punitivo, jueces, fiscales, policías, militares. Tú tienes una corte activista en materias, por ejemplo, el tema de las Malvinas, el fallo que dio. Acusó de crimen de Estado al gobierno ecuatoriano sin pasar previamente por un proceso penal. En un proceso de garantías jurisdiccionales de habeas corpus, eso no puede darse. Eso fue ampliamente criticado por muchos juristas. Eso no puede darse por la sencilla razón que un proceso penal tiene una diferente rigurosidad al momento de valorar pruebas. Tú, para ser acusado de un crimen de Estado, tienes que pasar obviamente por un filtro en varios procedimientos penales. Entonces tú te das cuenta que la Corte está alineada a una narrativa de desestabilización. Ojo, no solo este gobierno. Cualquier gobierno que quiera cambiar el sistema de Montecristi, un sistema que ha sido funcional, lo digo abiertamente, al crimen organizado. Pero tal vez no es un tema de civilización, de mantener la civilización occidental, sino también un tema de desestabilización desde el punto de vista de que haya un Estado fallido, sí, para que se lo tome la delincuencia organizada. Sí, que hay muchísimos recursos también ahí, no, sí, solamente en las clínicas de aborto o en las clínicas o en lugares donde se puedan expender hormonas. Sí, fíjate que es que claro, en el escudo de las Américas se trató sobre una situación, la vinculación entre el crimen organizado transnacional en materia de narcoterrorismo, todo el narcoterrorismo, y los grupos terroristas islámicos y la influencia que ellos tienen acá también. Se han unido las facciones del narcoterrorismo con Hamas y Hezbollah. Hace poco, claro, que estaba en Venezuela. Sí, exactamente. Y ahí viene el prototipo de la seguridad hemisferial. ¿Qué es lo que garantiza a esta gente
al enemigo de la patria, que yo le llamo así, al enemigo combatiente, armado, para que se siga movilizando, es el sistema judicial ecuatoriano, porque de 72.000 detenciones del 2025, solo el 10% fueron procesados penalmente, le aplicaron prisión preventiva y después salieron. Esa fue estadística del Ministerio del Interior. Es que hay una teoría de que nosotros nos hemos convertido en hub de la droga porque nuestras instituciones son más débiles. Porque yo sí decía, a ver, pero sí, ¿por qué no exportan también desde Colombia, que es donde producen? Sería de pronto hasta más eficiente desde el flujo de caja. Correcto. Y hay esta teoría de acá, entonces... Sí, es que no hay otra razón. Geopolíticamente Ecuador es el paraíso de los narcotraficantes y el terrorismo, precisamente porque nuestras instituciones, especialmente la función judicial, se presta para favorecer, en este caso, pues al crimen organizado. Es el paraíso perfecto para grupos transnacionales del crimen. Ya, pero alguien podría decir, ¿sabes qué? La seguridad ciudadana y la energía te la doy esa ahí. Pero ¿qué tiene que ver esta ideología de género? La ideología de género, fácil. Porque, oye, no seas tan conservador, retrógrado. Sí, entiendo. ¿Por qué? Sun Tzu que decía, tú para derrotar las defensas sociales de un país, ¿qué necesitas? Tú necesitas una sociedad débil, hedonista, una sociedad que tú la separes. Así decía Sun Tzu, tú tienes que separar inclusive los principios espirituales de la nación, tú tienes que separarlos del pueblo. Que el pueblo se dedique, o la masa mejor dicho, no el pueblo, la masa se dedique más bien a todo lo que es el hedonismo, que se deje de importarle la nación. Estas cosas de la ideología de género. Estamos hablando de niños que empiecen a inducirlos a un trastorno mental, porque lo es en el sentido no discriminatorio, me refiero a la disforia de género. Esto está avalado por muchos psiquiatras, de que empiezan a confundir desde los 12 años su sexo biológico con su identidad de género. Tú ya empiezas a tener una niñez ya que entra a un desequilibrio mental, una adolescencia donde más piensan en temas, por ejemplo, de sus genitales y sus teorías de géneros, que impartir valores patrióticos. Claro, la adolescencia de por sí, sin confusión, ya es complicada. Correcto, exactamente, en sí ya es complicada. Todas estas ideologías, ¿qué van a producir? Una sociedad débil, una sociedad que cuando llegue el momento de autodefensa, porque tú necesitas tener la moral alta de una sociedad dentro de la guerra psicológica. Toda guerra necesita de propaganda y hay contrapropaganda por eso. Tú necesitas una alta moral social para combatir una guerra. Para mí estamos en guerra. Esta es la teoría de la guerra revolucionaria contra el Estado. Lo que nos están haciendo, en otras palabras, es por dos frentes. El frente narcoterrorista y leyes pro delincuentes, narcocultura, y el frente de envenenamiento social a través de todas estas leyes woke y todas estas cosas que realmente lo que provocan una sociedad totalmente debilitada, totalmente desmoronada. Entonces, es ahí donde estas teorías te das cuenta que no solo ocurren en Ecuador, están sucediendo en todo Occidente, en Europa. El tema de la invasión islámica es terrible, el grado de violaciones que hay sexuales por inmigrantes con origen islámico en Europa. Es tremendo, las violaciones en Francia, Suecia, que era un modelo a seguir. Las mujeres ya ni siquiera pueden caminar. Pero ¿para qué viene esto, Juan Carlos? ¿A qué viene todo esto? Se habla que hay un interés de ciertas potencias en debilitar Occidente, debilitarlo fuertemente. Hay mucha literatura al respecto para una posible agresión armada, que está como disuasivo, ¿no? Y con eso nos quedamos con lo que ha sido esta interesante conversación con el abogado Andrés Santos, presidente de Firmes. Soy Juan Carlos Díaz Granados, ha sido un gusto estar con ustedes y espero que tengan la mejor de las tardes. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.